hace unos días. Y como les digo, había un tema para hoy, pero bueno, Dios en estos días me lo cambió. Dios es experto en cambiar temas. De hecho, el tema se llamaba de otra manera. El tema se llamaba de otra manera, ¿verdad? Pero al final ese fue el tema que el Señor me dio. Porque definitivamente, hermanos, tenemos que aprender a cerrarle la boca a los leones. Amén. Y ya vamos a ver qué significa esto espiritualmente hablando. Porque Dios usa figuras, ¿verdad? Lo hemos hablado siempre, ¿verdad? Dios usa figuras, hermano, y usa la naturaleza, usa los animales, usa ejemplos terrenales para explicar lo celestial, lo eterno, lo espiritual. Amén. Por ejemplo, cuando habla del Cordero de Dios, hermano, está hablando de Cristo. Cuando habla, hermano, de una paloma como en forma de paloma, está hablando del Espíritu Santo. Al Padre dice que como el anciano de días, ¿verdad? Entonces, pero aunque el Señor es el león de la tribu de Judá, ya lo vamos a ver, ¿verdad? También hay que ver cuando la Biblia habla de leones y qué significan esos leones y qué pueden representar esos leones en nuestra vida, y a los cuales definitivamente, hermanos, hay que cerrarle la boca. A los leones hay que cerrarle la boca. Amén. Vea lo que dice, hermano, 1 Pedro 5:8. Dice: sed sobrios, estén tranquilos. ¿Saben lo que es sobrio? Una persona que no ha ingerido licor, ¿verdad? Estén tranquilos, reposen, pero eso sí, velad. ¿Qué es velar, hermano? Estar atentos, estar vigilantes, ser atalayas. Porque el adversario, ¿qué es el adversario, hermanos? El que contiende contra nosotros, el que riñe contra nosotros, el que nos lleva la contraria, el acusador, que Dios lo reprenda. Dice, el adversario, el diablo, ¿verdad? Que es el acusador, que es el opositor. Dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero dice, hermanos, como león rugiente. Como león rugiente. Hermano, he visto cuando un león ruge, ¿verdad? Como un león. Hermano, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces, hermano, le damos mucha importancia al enemigo. Porque ahí dice, hermanos, que anda buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar, y ya lo vamos a ver. Pero como león rugiente, o sea, que ruge. O sea, que hace mucha bulla. Pero a veces, hermano, es pura bulla nada más, pura paja, diríamos los ticos, ¿verdad? A veces es solo, hermanos, un rugido, y ya con un rugido nos asusta. Ya con un rugido, hermanos, la gente se pone a temblar. Ya con solo un rugido, hermanos, ni siquiera lo ve, ni siquiera lo siente, ni siquiera lo tiene cerca. Él solo, hermano, es un rugido, y muchas veces, hermano, le damos tanta importancia, hermanos. Y si el diablo, Dios lo reprenda, hermanos, no venimos a hablar de él, es como una introducción, pero el diablo tiene cierto poder, pero no es todopoderoso. El enemigo, hermano, le quitaron su luz, le quitaron la luz, pero le dejaron su poder, pero no es todopoderoso. Él no nos puede tocar. Él no puede tocar, hermano, nuestras finanzas. Él no puede tocar, hermano, nuestra salud, nuestro cuerpo. Él no puede tocar ninguna de nuestras bendiciones, añadiduras que el Señor pone, hermanos. Él no lo puede tocar nada, excepto que nosotros abramos puerta. Entonces Él solo hace lo que hace rugir, nada más. O sea, asustar con pensamientos. Porque recordemos, hermano, que el enemigo no nos puede tocar, pero sí puede mandar dardos, dice la Biblia, ¿verdad? De fuego a nuestra mente, pensamientos a nuestra mente. Y son rugidos nada más. Él no está tocándote, pero te está mandando esos dardos que pueden ser esos rugidos. Por eso dice la Biblia, hermanos, que nosotros tenemos el escudo. ¿Qué dice? El escudo de la fe. ¿Para qué? ¿Se recuerdan las armaduras de Dios? El casco, las sandalias, hermano, la coraza, la espada. Pero uno de esos elementos, ¿cuál es? El escudo de la fe. ¿Para qué? Para defendernos, para las hechanzas del enemigo. ¿Pero para qué? Literalmente, ¿para qué? Efesios 6 dice que es el escudo. ¿Y se recuerda? Mancha, ¿tú me puedes subir un poquito? Es que le estoy cortando la voz.
pudiera subirles, ¿qué es? Que interfiere ahí. Sí, por eso que estoy forzando mucho la voz. Por un toquecito. El sonido estaba muy bien, ahí. El sonido estaba muy bien, gracias a Dios. Pero no sé por qué, tal vez el micrófono si lo cambiamos. Ok. Perdón, ¿qué estábamos? Eso. El escudo de la fe es para apagar los dardos del enemigo. ¿Para dónde van esos dardos? A la mente. A la mente. Entonces, es mucho rugir. Es mucho rugir y a veces le damos mucha importancia, hermano. Vuelvo y repito, él tiene poder, pero no es todopoderoso. Ahora sí, si ahora igual, bájale un poquito. Tiene poder, porque le quitaron la luz, le dejaron el poder, pero no es todopoderoso. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque, excelente, hermano. A veces le damos más poder al diablo que a Dios. O como decía una frase que vi un día, no me acuerdo si fue en una camioneta, en un sticker de una camioneta o fue en una camiseta que alguien tenía, dice: no limites, yo la tenía esa camiseta, ya me acordé. No limites el poder de Dios en tu mente y Dios no limitará su poder en ti. Yo tenía esa camisa, ya me acordé. No limites el poder de Dios en tu mente y Dios no limitará su poder en ti. Porque a veces, hermano, limitamos a Dios en nuestra mente. A veces no tenemos fe, a veces no actuamos por fe, a veces sabemos que Dios lo puede hacer, hermano, pero nuestra fe nos traiciona, por decirlo así. Entonces, limitamos mucho a Dios en nuestra mente, pero en nuestra mente también le damos mucho poder al diablo. ¿Sí me van a entender? Porque él anda como león rugiente, haciendo bulla, pura bulla, pero él no puede tocarnos. Pero sí manda dardos a la mente. Para eso tenemos que usar el escudo de la fe. Ahora bien, ¿cuánta fe tenemos? Porque sí, yo puedo decir, yo pago los dardos del enemigo con el escudo, sí, pero ¿el escudo de qué? De la fe. ¿Sí me van a entender, hermano? ¿Cómo en nuestra mente podemos tener fe o no tener fe? ¿En verdad tenemos fe? Sí, pastor, como un grano de mostaza, así pequeñita, pero es que, hermano, no solo se refiere, esa parábola o ese ejemplo no se refiere solamente a la fe pequeñita. Hay que ver, hermanos, las características. Creo que Arelis está hablando una vez de eso, de las características de la semilla de mostaza y cómo llega a ser, hermano, de los árboles más grandes, de las hortalizas, creo que es que dice, más grandes. Es como la fe. Sí, pastor, es fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que... Pero es más allá, va más allá, porque a veces a nivel de mente, vuelvo y repito, limitamos el poder de Dios, limitamos mucho el poder de Dios. Pero el tema se llama, hermanos, cerrándole la boca a los leones. Entonces, ve lo que dice la Biblia, hermanos, en cuanto a los leones. Mi vida está entre leones. Entre enemigos, eso significa los leones, enemigos. A pesar de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero hay enemigos, y la Biblia habla de enemigos, hermano. Y la Biblia, ¿qué dice? Amar a vuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen, así dice la Biblia, ¿verdad? Bendecir a los que nos ultrajan. Estoy echado, ¿se apagó? Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llama, hermano. Dragones. Usted no escucha a una persona hablando, hermano, sandeces, hablando cosas, vulgaridades, hermano, que usted dice, este la voló, ¿verdad? Batería, machito. Tráigame el otro, por favor. Sus dientes son lanzas y saetas. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué son los dardos? Los dardos del enemigo, ¿verdad? Saetas, ¿usted sabe lo que son saetas, verdad? Lanzas, sí sabemos lo que es. Saetas, flechas. Dardos del enemigo. Y su lengua, espada aguda. Esos son los leones, ¿eh? Y andamos entre leones. Y no me refiero a la iglesia, me refiero afuera. Andamos muchas veces entre leones. Que lo que buscan es, hermano, dañarnos. Que lo que buscan, hermano, es
señalándonos, que lo que buscan es causarnos algún mal, causarnos algún daño. Y hablando de leones, hermano, ¿por qué enviaron a Daniel al foso de los leones? Por un edicto del rey. Pero ¿por qué el rey firmó ese edicto, hermano? ¿Por qué el rey selló con su anillo ese edicto? ¿Por qué? Por carbón, como decimos los ticos, por carbón de los que lo rodeaban al rey, de los magistrados, de los sátrapas, bueno, de todos ellos, por carbón. ¿Por qué? Para dañar a Daniel. Porque él no estaba haciendo nada malo. Nada malo estaba haciendo Daniel. Él lo que hacía era orar al Señor. Y como no encontraba nada malo, para separarlo, para quitarlo por celos, porque el rey Darío lo iba a poner a él como segundo al mando, a Daniel, por el espíritu extraordinario que tenía, como oramos por los niños hoy, por el espíritu extraordinario que tenía. Entonces, por celos, empezaron a buscarle una tacha, un pecado, algo, una mancha a Daniel. Y como él había propuesto en su corazón no contaminarse, no encontraron ninguna falta en Daniel. No encontraron ninguna falta. Entonces, ¿qué hicieron, hermano? Le hicieron una zancadilla, como diríamos los ticos, ¿va? Le hicieron un daño, hermano. Hicieron que el rey firmara un edicto, ya lo vamos a ver, que firmaron un edicto, y por eso le enviaron al foso de los leones. Entonces, muchas veces, hermano, el enemigo va a buscar, los enemigos de nosotros van a buscar, hermano, ¿cómo buscar una falta en nosotros? Por eso debemos de ser irreprensibles. El enemigo siempre va a poner, hermano, una zancadilla, una cáscara de guaro, de un amigo mío, ¿verdad? El enemigo siempre va a buscar, hermano, cómo hacernos una zancadilla, cómo tropezar, cómo caer delante de la gracia del Señor. Y utiliza, vuelvo y repito, lanzas, saetas, lengua, espada aguda, mentira en contra de nosotros. Vomitan llamas. Esa es la vida de los leones, esa es la vida de los enemigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cerrarle la boca a los leones para que ni siquiera rujan, ni siquiera un rugido en contra de nosotros. Entonces, él ruge, él habla, él envía palabras, pero vuelvo y repito, no puede tocarme, porque tenemos una cobertura. Salmo 91 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. Y el Salmo 91, hermanos, habla de 5 diferentes coberturas. Habla de 5 diferentes coberturas. Habla del abrigo, habla de la sombra del omnipotente, habla de las plumas, habla de las alas, habla del escudo. 5 coberturas diferentes, los 5 ministerios. Entonces todos nosotros, hermanos, estamos bajo cobertura de la gracia de Dios. ¿Por qué? Por un temor reverente que tenemos, temor, como repito, reverente delante del Señor. Un temor que tenemos. Pero también, hermano, esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, que tu vida, tu familia, todo lo tuyo está guardado por la gracia de Dios. Pero no solo está la gracia de Dios, también está el gobierno de Dios. ¿Sí me voy a entender? Está la gracia, pero está el gobierno. Y bajo el gobierno tú tienes cobertura también. Tú tienes vallado, tú tienes un cerco, hermano. Es el gobierno de Dios. Cuando reconocemos autoridades espirituales, cuando reconocemos autoridades de parte de Dios, Dios pone un vallado en nuestras vidas. Por eso el enemigo no nos puede tocar. Por eso el libro de Job, hermano, creo que es el pasaje que sigue. Por eso el libro de Job. Has considerado, le dijo Dios a Satanás, has considerado a mi siervo. ¿Has considerado a mi siervo Job, recto, perfecto, intachable, apartado del mal? Ah, sí, le dijo. Ah, sí, le dijo Satanás al diablo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Acaso Job teme a Dios en balde? Así dice, en balde. Creo que es el pasaje que sí. No sé si lo trae, sí. No trae. Pero por ahí vamos. Le dice, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Algunas versiones dicen, ¿acaso teme Dios? ¿Acaso teme Job a Dios por puro interés? Otra versión dice, por pura ganancia, sin recibir nada a cambio. ¿Acaso teme Job a Dios
sin motivo alguno. ¿Y cuál era ese motivo? ¿Cuál era ese motivo, hermanos, por el cual Job temía al Señor? El cerco, la cobertura. Así dice el libro en el verso 10. No le has cercado. ¿Qué es cercado, hermanos? ¿Cómo lo entiende usted? La palabra cercado, poner un cerco, poner un vallado, poner un seguro. Te vuelvo y repito, él puede andar como león rugiente. Los leones pueden andar con ganas de devorarte. Los leones pueden enviar saetas, pueden enviar espada, pueden enviar mentira, pero no te va a tocar. ¿Por qué? Porque todos tenemos un cerco, un vallado. Dame un aplauso al Señor por su misericordia. Entonces tenemos la gracia de Dios, el favor de Dios, pero también la cobertura. Vuelvo y repito, de una autoridad enviada por parte de Dios. No le ha cercado y tiene 3 coberturas. ¿Cuáles son esas 3 coberturas? 1, alrededor de él. 2, alrededor de su casa. Y 3, alrededor de todo lo que tiene. Entonces tu vida está segura. El enemigo no te puede tocar. Alrededor tuyo hay un vallado, hay un cerco. Pero tu casa también tiene vallado, también tiene cerco. Y todo lo que tienes, aún lo material, como decimos, las añadiduras. Porque una cosa son bendiciones y otra cosa son añadiduras. Pero aún tus añadiduras tienen un vallado. Y dice ahí el pasaje, mientras se activa la pantalla, dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. O sea, hasta el trabajo de nuestras manos tiene bendición. No es la maldición en Adán: comerás el pan con el sudor de tu frente. No, el trabajo de tus manos tiene bendición, tiene cerco, tiene vallado. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Por tanto, los bienes de Job habían aumentado. ¿Por qué aumentaron? Porque reconoció cobertura. ¿Por qué aumentaron? Porque reconoció el cerco que Dios le tenía, porque reconoció que Dios lo tenía guardado. Entonces, la cobertura, el cerco trae bendición. Trae bendición. Entonces, eso es lo que el enemigo le dijo: ¿acaso teme Job en balde al Señor? ¿Acaso si es que le tienes un cerco? Por eso es que el enemigo llegó a pedir a Job, porque no podía tocarlo. A eso quiero llegar, hermano. El enemigo no podía tocar a Job. Job tuvo que ir a donde Dios a pedirle permiso para poder tocarlo. Para poder tocar, hermano, a sus siervos, a sus hijos, a todo el ganado que tenía. Y más adelante en el capítulo 12 sabe que hasta su cuerpo lo tocó, pero Dios le dio permiso. Aunque el enemigo quiera tocarte, aunque el enemigo ande como león rugiente, aunque el enemigo ande tirando dardos, no te puede tocar. Excepto que le demos un derecho legal al enemigo para ir donde Dios a pedir tu alma, o a pedir lo tuyo, o a pedir tu familia, o a pedir. Por eso dice la Biblia: por cuanto te olvidaste del sacerdocio, yo te eché del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de la ley, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces se le dio carta, se le dio permiso legal en lo espiritual para que el enemigo vaya a pedir ante Dios, ante el trono, pero un derecho legal para pedir por una persona, o por las finanzas de una persona, o por lo material de una persona, o por la salud de una persona. Pero vuelvo y repito, el enemigo no te puede tocar. Entonces no es todopoderoso, aunque ande como león rugiente. No le ha acercado, no le ha acercado. Vean lo que dice esta versión en la Biblia libre: ¿acaso es por nada que Job teme al Señor o respeta a Dios? Y le respondió Satanás: has colocado un cerco protector. ¿Por qué la vida de Job pasó lo que pasó? Porque Dios le quitó ese vallado, porque Dios le quitó ese cerco alrededor de él, de su familia y de todo lo que posee. Entonces, bajo la gracia de Dios tenemos cobertura, pero también bajo la poderosa mano de Dios, que son los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro.
Amén, hermano. Entonces, qué importante lo que es la cobertura. Qué importante que es la cobertura. Entonces, qué importante que es públicamente nosotros recibir la cobertura de Dios. Porque la gracia la tenemos, pero el gobierno de Dios tenemos que recibirla. Una cobertura pastoral de un pastor, hermano, que tiene cobertura también, que no está desnudo y que fue enviado. Es importante. La autoridad, ¿sí? El apóstol siempre nos lo dice a nosotros, la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Entonces nosotros, hermanos, ejercemos autoridad como pastores, ejercemos autoridad porque reconocemos autoridad. Son principios del reino. Son principios, hermano. Eso fue lo que aquel centurión se recuerda, que ni judío era, hermano. Era romano. Centurión, hermano, romano, estaba a cargo de 100 personas. 100 soldados. Y él dijo al Señor: Señor, yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Yo tengo soldados bajo mi autoridad. Y si yo le digo a uno, ve, va. Si a uno le digo, ven, viene. Si a otro le digo, haz, él hace. ¿Por qué? Porque soy un hombre bajo autoridad. Y tengo hombres bajo autoridad. Reconocí al principio. Entonces le dijo al Señor: Señor, tú solo di la palabra. Tú solo envía la palabra. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero tú envía la palabra y mi siervo sanará. Conocida de autoridad. ¿Y qué dijo el Señor? Nunca había encontrado tanta fe. Ni aún en Israel había hallado tanta fe. Entonces vuelvo y le pregunto: ¿cuál es tu fe? ¿Tenemos fe para usar el escudo de la fe? ¿Realmente tenemos fe? Un gentil, hermano, le dijo eso al Señor. Y en Israel el Señor no ha encontrado tanta fe. Pero bueno, sigamos. Has colocado un cerco protector, una barrera, un muro de fuego, contramuro, como tú lo quieras ver. Y el 12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Le abrió el cerco. Le abrió el cerco al león rugiente. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios quiere probarlo? No. Es porque el bandido Job abrió puerta. Se ve la vida de Job, hermano, y él, bandido, había abierto puerta. Se le dio el derecho al enemigo de llegar ante Dios y decir: mira lo que está haciendo esta persona. Mira lo que está haciendo en secreto esta persona. Mira cómo esta persona no está dando integridad. Le está dando derecho al enemigo. Y aunque Dios, hermano, sea todo amor y todo misericordia, hermano, sobre su palabra, hermanos, no hay nada más. Él es un hombre de palabra, como decimos, un hombre de palabra. Y si está escrito en su palabra, aunque él quiera, si hay un derecho legal, una puerta abierta, Dios dejará actuar. Y fue lo que le pasó a Job. Tenía un montón de puertas abiertas. Llegó a pedir derecho y el Señor se lo firmó. Pero eso sí, vea lo que le dijo: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no lo toques. Lo que estoy diciendo, no te puede tocar, excepto que Dios le haya permitido. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de la presencia del Señor. Pero en el verso 2, otra vez, ya en el verso 2, el capítulo 2, perdón, ya había perdido Job todo. Había perdido, hermanos, las ovejas, los camellos, había perdido a los siervos, había perdido todo lo material y había perdido hasta sus hijos. Y aún así, aún así Job no la furió contra Dios. ¿Qué dijo él? Se quejó, no se quejó. ¿Qué dijo él? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al vientre de la tierra, a otro vientre. Y con todo esto, Job no blasfemó el nombre de Dios. Y aún así, como el diablo es diablo, hermano, y aún así, como el diablo es diablo, fue otra vez a pedir a Job, porque todavía había algo ahí.
Todavía había una puertita abierta. Ahorita le digo cuál es esa puerta abierta, que yo sé que muchos la saben. Y volvió a pedir a Job. Volvió el león rugiente a rugir. Por eso tenemos que cerrar boca de leones, hermano. Quitarle derecho al enemigo y no dejar ninguna puerta abierta. Entonces, cuando el Señor fue, ¿has considerado a mi siervo Job? Ah, sí, le dice. Le dice, piel por piel. ¿Has escuchado esa frase? Piel por piel. Todo daría al hombre con tal de salvar su vida. Y es cierto, hermano. He visto personas, hermano, que pagan lo que sea, un cáncer y pagan lo que sea. Piel por piel, todo dará al hombre por su vida. Bueno, le dice el Señor otra vez, extiende tu mano contra él, tócalo, pero no lo mates. ¿Se recuerdan? Tócalo, pero no lo mates. Y te ves lo que le dice, toca su carne, pero también toca su hueso. ¿Y quién era el hueso, hermanos? La esposa. ¿Quién le estaba puliendo la paciencia a Job? No, la esposa. Y los amigos, ¿verdad? Por eso le digo, toca tu carne y toca el hueso también. ¿Sabe que el hueso es el espíritu, pero también es la costilla, ¿verdad? Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Le abrió el vallado, pero guarda su vida, o sea, no lo mates. Entonces, hermano, esta introducción, ¿para qué? Para que tú sepas que aunque el enemigo ande como león rugiente buscando devorarte, si no volvemos a carne, si no, hermano, le damos derecho al enemigo, nada nos va a hacer, nada nos va a tocar. Entonces no le demos poder a quien no tenemos que darle poder. Por eso usted verá, nosotros nos enseñaron, hermano, aquí no andamos zapateándole al diablo, no andamos machucándole la cola al diablo, bajándole la cabeza al diablo. No, hermano. ¿Para qué tanto brinco? Si el terreno es plano, diría nuestro pastor. Pero hay adversarios, hermano. Con esta introducción estamos claros, ¿verdad? Pero si hay adversarios. Si tenemos un adversario, tenemos un diablo, tenemos un enemigo, que el Señor lo reprende, que anda como león. Qué lindo, ¿eh? Pero dice, como león, o sea, imitando a un león, como león. No creamos que el Espíritu Santo es una paloma, hermano, como en forma de paloma. El diablo, hermanos, anda como león, pero no es el verdadero león, es un imitador. Él se viste como ángel de luz, ¿verdad? Para engañar. Pero bueno, vea que este león, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, rescata mi vida de los leones. Ya vimos lo que son leones, enemigos, ¿verdad? Adversarios, esos compañeritos de trabajo. Pero la Biblia habla de diferentes leones. Ustedes se recuerdan en Apocalipsis, hermano, cuando dice que el ángel del clima, el quinto ángel, tocó la trompeta, hermano. ¿Y qué se abrió, hermanos? Se le dio la llave, ¿verdad? Y abrió el pozo del abismo. ¿Y qué salió del pozo del abismo? Humo. Humo que oscureció el sol, hermano, humo. ¿Pero qué salió de ese humo? Porque ese es el primer aire. ¿Qué salió de ese humo, hermanos? Seres como langostas, seres, hermano, que Dios envió, hermanos, a atormentar a los hombres. La orden que Dios les dio a esos seres que salieron del abismo, hermano, fue que no tocaran nada de lo verde, que no tocaran ningún árbol, que no tocaran a la vegetación. Solo que atormentaran a los hombres, hermano. Y dice la Biblia ahí en Apocalipsis 9, usted lo ha visto, lo hemos estudiado, y dice: los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir y la muerte huirá a ellos, solo para atormentarlos, seres, hermano, a atormentar, eso sí, a los que no tenían
la marca de Dios, el sello de Dios en su frente, sino que tenía más bien la marca de la bestia. Pero los hombres buscando la muerte. Pero ¿cuál era el aspecto de esos seres que salieron de la Biblia? Vuelvo y repito, eso es para el primer año. Recordemos que en la línea escatológica, hermanos, ahorita estamos entre la cuarta y la quinta trompeta. Esa es la quinta trompeta, el ángel de la Biblia. Ahorita estamos ahí. Ahorita lo que estamos esperando, hermanos, es las apariciones, el sonido de la trompeta. Nos vamos, doble arrebatamiento, nos vamos con el Señor, 7 años allá, y empieza aquí el periodo de 7 años de gran tribulación, que consiste en pretribulación, que son 150 días o 5 meses, tribulación, que son 3 años y medio, y gran tribulación, que son los otros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque esto no es para la iglesia. Esto que hoy no es para la iglesia. No, lo que quiero nada más que veamos, hermano, la clase de leones que habla la Biblia. El aspecto de las langostas era semejante a ¿qué? A caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer, pero sus dientes eran como de leones. Tremendo, hermano. ¿Sí van a entender? O sea, podemos decir que esos leones son potestades. Por eso aquí importante, hermanos, es cerrarle la boca a esos leones. Y ya vamos a ver cómo. A ver si me da tiempo, hermano. Pero sí. 30 minutos llevamos. 32. Como leones. Vuelvo y repito, ese es el primer año. Pero bueno. Otros leones. Rebaño descarriado. Es el pueblo de Israel. Leones lo dispersaron. Entonces, hermano, tenemos que tapar la boca de los leones, porque los bocas de los leones lo que hace es que nos dispersemos, que las ovejas se dispersen. Y dirá el pastor, se esparcirán las ovejas. Ten cuidado que tenemos que tener, hermano. Nosotros como pastores tenemos que cuidarlo. Pero, hermanos, hay leones que quieren dispersar el rebaño. Hay leones rugientes, hermanos, que quieren con comentarios venir a sacarnos de la iglesia. Que quieren venir con comentarios, hermano, sacarnos del rebaño, sacarnos del pueblo de Dios, sacarnos y llevarnos al mundo. Yo siempre lo he dicho, Caínes que quieren llevar a los Abeles para matarlos. ¿A dónde lo llevó? Al campo. No permitas que te lleve al campo, no permitas que un león te disperse del rebaño. El rey de Asiria lo devoró. Primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó. Después, vea lo que hacen los leones, hermano. Devoraron y deshuesaron. ¿Pero por qué Dios permitió esto, hermanos? Porque Israel se descarrió, porque Israel pecó. Más adelante dice que Israel, hermano, hizo lo malo delante del Señor. Dice que aceptó y se alió, hermanos, con otros pueblos. Cuando el mandamiento de Moisés, a Moisés fue: dile a mi pueblo que no traiga costumbres de otros pueblos. Se aliaron con otros pueblos, cayeron, hermanos, se dejaron babilonizar, se contaminaron, hermanos, trajeron cosas al pueblo que no eran de Dios, cayeron en idolatría, en imágenes, en todo lo que se sabe, en ídolos y todo, hermanos. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Mira lo que dice: y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Señor, a Jehová, envió Jehová contra ellos, ¿qué? Leones que los mataron al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, literal. Pero ahora, para leerlo lo simbólico, ¿qué puede hacer, hermano, que en un pueblo, hermano, entre leones enviados por Dios? O sea, que Dios quitó el cerco, hermanos, que Dios quitó el vallado y dejó que entraran leones, espiritualmente hablando, enemigos, espíritus inmundos, demonios, hermano. El cuidado que tenemos que tener. Pero bueno, ese es el león malo. Pero dice, como león rugiente, imitando a un león. ¿A cuál león está imitando? Al verdadero león, ¿verdad? O sea que todos los demás son copias. Todos los demás leones, ¿verdad?
son imitación. Son de Wish o de Temu, a esa hora. ¿Cuál es el verdadero león, hermano? El león de la tribu de Judá. ¿Quién es? Cristo. Hermano, en Apocalipsis 5 creo que dice, hermanos, que estaba Juan escribiendo, hermanos, y se puso a llorar. Juan, el apóstol del amor. ¿Por qué se puso a llorar, hermano? Porque dice, hermanos, que él vio un libro, hermanos, que estaba escrito por dentro y por fuera, hermanos, pero que ese libro, hermano, estaba sellado, y que él quería que alguien lo desatara, que alguien abriera esos libros. Y dice que buscaron en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, buscaron y no hallaron a nadie digno de desatar los sellos. Nadie digno, nadie justo, dice la Biblia, ni siquiera uno. Pero el Señor nos hizo justos, ¿verdad? Pero hermanos, digno para desatar los sellos del libro, nadie. Y Juan lloraba, hermano. Juan lloraba porque no era uno digno de abrirlo, ni siquiera de leerlo y mirarlo. Y después se alegró, hermanos, porque dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, Juan, he aquí que el león de la tribu de Judá, ¿quién es? Cristo. Cristo es el único digno, hermano. La raíz de David, del linaje de David, de la descendencia de David, ha vencido. Y él sí puede abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, hermano, Cristo, hermano, como león. ¿Ustedes se recuerdan cuando hablamos de las características de Cristo, los 4 evangelios? ¿Se recuerdan? Uno era como buey, otro como hombre, otro como ¿qué? Uno como león. En Mateo habla de Cristo como león y otro como buey, que habla de trabajo. Son las características. Pero, hermano, en el número, o en Mateo habla de Cristo, hermanos, como rey. En el libro de Juan habla de Cristo como Dios. Por eso Juan 1:1 dice: en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso está en el libro de Juan, porque el libro de Juan muestra al Señor Jesucristo como Dios. En el libro de Lucas como siervo, en el libro de Marcos como buey, y en el libro de Mateo como león, como gobernante, como el rey supremo. No por nada al león le dicen el rey de la selva. ¿Por qué le dicen el rey de la selva, hermano? Si hay otros animales más fuertes. El elefante tiene que ser más fuerte, un oso tiene que ser más fuerte. ¿Por qué al león le dicen el rey de la selva? Porque nunca echa para atrás. Y con ese rugido, hermano, se espanta a cualquiera. Que no nos espante a nosotros, ¿verdad? Pero espanta a cualquiera. El rugido, y como dice Albertico, no echa para atrás, no se arruga. Pero, hermanos, el león de la tribu de Judá es Cristo. Vean lo que dice, ya para ir aterrizando el tema, Génesis 49:9. Cachorro de león. ¿Qué es un cachorro? Se sabe, ¿eh? Un leoncito chiquitito. Qué lindo tener una mascota, pero crece. De Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Ok, ya no es pequeño, sino que subió su dimensión. Entonces habla del joven y del viejo. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y dice el 10: no será quitado el cetro de Judá. Judá es la tribu, ¿verdad? La tribu de Judá, una de las 12 tribus. Es el cetro, hermanos. ¿Qué es el cetro? Ahora cantamos, ¿verdad? El Denis cantaba con Daniel el cetro de justicia. ¿Qué es el cetro, hermanos? ¿Qué es? Es como una vara, por decirlo así. Un bastón, pero más pequeñito, ¿verdad? Que el rey extendía. Esther, ¿qué quieres?
estar en la iglesia, hasta la mitad del reino se te dará. Y después le vuelve a decir otra vez, hasta la mitad del reino se te dará. O sea, que le dieron el reino completo, pero dice que extendió. Y ella tocó la punta de ese cetro. Lástima que no lo tenemos, pero en el año de la misericordia, en la proclama, el año de la misericordia, me recuerdo, hermanos, que es un cetro que el Señor extendía, cetro de misericordia. Cuando el rey extendía el cetro, hermano, podía vivir la persona, pero si no, la mataban. Es el bastón del rey, es la autoridad, es el mando. Por eso, hermanos, cetro de justicia. Y dice la Biblia, que Cristo reinará en el periodo milenial aquí en la tierra, hermano, con vara de autoridad, un cetro de justicia. Amén. Neritos. Pastor, un cetro era como una vara que era hecha de oro y piedras preciosas, que lo usaban solo los emperadores o los reyes, y que era como insignia de su autoridad. Autoridad y mando. Exacto. Gracias, Neritos. Exacto. Amén, hermano. Ok, pero dice, era aquí que el león de la tribu de Judá, ese es el verdadero león, ese es el que nos va a defender, ese es el que no se arruga, como decía Alberto, ese es el que no echa para atrás. Entonces, hermano, qué importante es confiar más en el león de la tribu de Judá que confiar o creer, hermano, en las artimañas del diablo, las artimañas del enemigo, que anda como león rugiente. Esos dardos, hermanos, son artimañas que con astucia usa, hermanos, con la operación de error. Esos son los dardos del enemigo. Pero solo ruge, no nos puede tocar. Excepto que, ya lo vimos, ¿verdad? Que le abramos puerta. Pero es el león de la tribu de Judá. Ahora lo que dice, o lo que yo puse ahí, se cumplió en David. O sea, el rey David, ¿verdad? Un fuerte y poderoso guerrero y rey. Se trajo abajo a Goliat, era guerrero, era rey. Y finalmente se cumple por el Mesías. ¿Quién era el Mesías? Jesús. Porque dice la tribu de Judá, porque vino de la línea de Judá, vino bajo esa descendencia, bajo ese linaje. Jesús vino del linaje de David y de la tribu de Judá. Por eso es el león de la tribu de Judá. Ahora le pregunto, ¿qué es Judá? ¿Ah? ¿Qué es Judá? Alabanza. ¿Quién subirá primero? Le dijeron, Señor, de las 12 tribus, ¿quién subirá primero a pelear? ¿Qué dijo él? Judá. Judá irá primero. La alabanza, porque la alabanza abre, es punta de lanza. La alabanza abre el camino. Pero aquí importante, hermanos, que es venir aquí y no es venir a cantar por cantar, no es venir a aplaudir por aplaudir. Hay poder en la alabanza. Hay poder, hermano. Cuando exaltamos el nombre del Señor, dice la Biblia que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces no veamos la alabanza como unos cánticos ahí para llenar el tiempo, no. Es un arma poderosa que Dios nos dio. Pero bueno, dice Judá en hebreo. Pero si usted lo ve en griego, hermanos, ya en el Nuevo Testamento, hermanos, ya no es Judá, es Judas. Es Judas, es lo mismo, pero en griego. ¿Qué quiere decir? Decía nuestro pastor, quiere decir, decía él, que el que no alaba, traiciona. Pero es Judá. Es Judá. Amén, hermano. Y tenemos que aprender a ver a Cristo, hermano. Sí, como el Cordero de Dios, no es que quita el pecado del mundo, hermanos, pero ahora es león. Ahora es gobernante, ahora es rey supremo. El rey de la selva, y de aquel lado. La realeza de Cristo, hermanos. Y ese sí ruge, hermano. Y ese sí ruge, hermano. Para que nosotros con temor y temblor delante de su presencia, con fuerza y con poder, hermano. Entonces ya no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora es un Cristo apocalíptico. Ya no es un Cristo ungido, ahora es un Cristo glorificado. Por eso cuando Juan lo ve, y en la Santa Cena lo veía y se le recostaba el pecho, ya ahora dice, caí como muerto. Porque no era el Cordero, ahora era el león de la tribu de Judá. Ahora era un Cristo, vuelvo y repito, apocalíptico. Un Cristo, pero glorioso, hermano, resucitado, hermano. Amén. Proverbios 30:30, lo que decía Alberto. El león fuerte entre todos los animales
que no vuelve atrás por nada. Esa es la fortaleza del león. Entonces, hermanos, si el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, el león, ¿nosotros qué somos? Cachorros. Cachorritos, hermano. Cachorros, hermano. Entonces nada nos va a hacer retroceder. Nada nos va a hacer arrugarnos. No, pastor, yo renuncio. No, pastor, yo me voy. No, pastor, yo dejo de servir. No, pastor. Tenemos que tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo, el carácter de Cristo. No nos vamos a arrugar. Somos cachorros. Somos leones. No vamos a retroceder. Ese es el carácter de Cristo en nosotros, nuestra fuerza. No vuelva atrás por nada. No vuelva atrás por nada. Que no volvamos atrás por nada. Esa es la fuerza del león, su autoridad, su rugido. Impone autoridad. Defiende su territorio también, va el león. Amén, hermanos. Aunque hay otros males más fuertes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Cerrar toda boca del león. Y que en nuestra vida solo ruja el verdadero león, el león de la tribu de Judá. Entonces, hermanos, ya para terminar, tenemos que tapar la boca. ¿Cuántos quieren tapar la boca de leones? Todos. ¿Cómo? Hermanos, es importante, hermanos, taparle la boca al enemigo, porque él solo viene a robar, matar y destruir. ¿Pero cómo? Con astucia, con engaño, con mentira, padre de mentira. Entonces tenemos que estar atentos, hermano, que dentro de estas mentiras, hermano, no nos quieran los otros leones, los enemigos, no quieran hacer como hicieron con Daniel, hermano, de levantarle un falso, al punto que lo enviaron al foso de los leones. Claro, el Señor lo salvó. ¿Pero por qué el Señor lo salvó, hermano? Porque ahí en el foso de los leones, el Señor le cerró la boca. Eso dijo Daniel, le cerró la boca. Entonces, ¿cómo podemos hacer, hermano? ¿Cómo podemos hacer para cerrarle la boca a los leones? Porque Daniel, por me repito, no hallaron ninguna causa para acusarlo. Pero los adversarios fueron, le lavaron el coco, como decimos, al rey Darío, para que hiciera un edicto, hermanos, para que lo firmara. ¿Quiénes, hermano? Magistrados, sátrapas. Usted ve la lista ahí, hermano, son los enemigos. Lástima tiempo, pero son los enemigos. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermano. Nuestra lucha no es contra el hermano o la hermana, no es contra el que no vino, no, hermano. Nuestra lucha no es contra el pastor, la pastora. Nuestra lucha es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre. Pero sí, el enemigo con esos dardos puede afectar en la mente de personas que quieran atacarnos a nosotros, pero no son ellos, es el diablo. Apártate de mí, Satanás, le dijeron que no era Pedro, era el diablo usando la vida de Pedro, usando a Pedro para hacer que el Señor no fuera a la cruz. Entonces nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero sí hay personas que pueden ser influenciadas por el enemigo. El cuidado que tenemos que tener. El micrófono aquí para leer el espíritu, por favor. Eso representa a los leones, los enemigos, personas que quieren hacernos daños, que quieren afectarnos. Pues ahora que usted habla de los leones, recordamos ahí que Daniel no se lo comieron los leones por dos cosas. Primero, porque el Señor mandó al ángel a cerrar la boca, y segundo, porque él no olía carne, ¿verdad? Exactamente, el que hemos hablado, no olía carne, ¿verdad? ¿Cuál era el edicto contra Daniel, hermano? Que todo aquel que durante 30 días, hermano, que no adorara a otro Dios más que al rey Darío, ¿ah? Fue echado al foso de los leones. Y sorprendentemente, hermanos, este Daniel, hermanos, escuchó que se había firmado el edicto y esa prohibición. Y cuando él supo, dice la Biblia, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, o de su recámara, o de su habitación, hacia Jerusalén, ¿verdad? Así lo hacían ellos, por costumbre, por tradición, así lo hacían, ¿verdad? Para poder volver nuevamente. Se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día. Qué lindo tener el tiempo, hermano, para hacerlo 3 veces al día, ¿no? Y oraba, y daba gracias a Dios
daba gracias delante de su Dios, pero vea qué tremendo, como solía hacerlo antes, o como lo solía hacer antes. O sea, él no lo hizo porque se le antojó, él no lo hizo porque quería llevarle la contraria, él no lo hizo por rebelde, él lo hizo porque siempre lo hacía, era su estilo de vida. Y aquellos lo habían visto y dijeron, aquí le agarramos algo a Daniel. Pero él lo hacía, hermano, él oraba, hermano, hacia Jerusalén, ¿no? Se fueron donde el rey, ¿verdad? De Darío, y le dijeron, bueno, usted firmó un edicto, ¿verdad? Que todo aquel que orara a otro Dios, que no seas tú, le estaban tocando lengua al Darío, ¿no? Conforme a la ley de los medos y los persas, ¿cuál era el castigo? Que lo enviaran al foso de los leones, ¿no? Claro, cuando el rey escuchó eso, porque tenía en estima a Daniel, ¿no? Lo quería mucho, lo quería poner como segundo a cargo, pero no pudo quitar, como Dios, ¿verdad? Que cuando el enemigo llega y hay puertas abiertas, aunque Dios quiera, qué pena, así le pasó al rey Darío. Ay, quiero defenderlo, intentó, buscó por todos los medios cómo defenderlo, cómo quitar eso, hermanos, y no pudo. Agarraron a Daniel, lo trajeron, hermano, y al foso de los leones. Pero donde quiero llegar es lo que el rey le dijo. Vean el ejemplo que Daniel le daba a un impío. Vean el ejemplo que Dios le daba, hermano, a un no cristiano. Vean el ejemplo que Daniel le daba a su patrón. Vean el ejemplo que el Señor le daba, hermanos, al dueño de la empresa, a tu supervisor, como tú lo quieras ver. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, y aquí me quiero quedar, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El tema se va a llamar el servicio tapa boca de leones. Pero estudiando el tema, hermanos, era más profundo que el servicio, va más allá, ya lo vimos, ¿verdad? Que hay que cerrarle la boca a los leones. Pero una de las maneras de cerrarle la boca al enemigo es servirle. Pero no un día, otro día, un día sí, otro día no, continuamente. Continuamente. Entonces el servicio tapa bocas de leones. Servirle a Dios, ¿no? Pusieron la piedra y todo. Dice que el rey, hermano, no pudo dormir en toda la noche, no comió, hermano, no, ni siquiera un bufón para que lo que tuviera, hermano, estaba triste, hermano. Al día siguiente, muy de mañana, se levantó el rey, fue apresuradamente al foso de los leones y se acercó al foso y llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente, se lo volvió a decir, el Dios al que tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones. Servirle a Dios, hermanas, es un privilegio, pero es un seguro de vida, por eso tanto ataque, para que no sirvamos. Entonces Daniel le respondió, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió a su ángel, hermano, lo que hablamos ahora, la cobertura de Dios, el vallado de Dios, el ángel de Jehová acampando alrededor de cada uno de nosotros. Envió al ángel, hermano, una cristofanía, envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Pero qué movió al ángel? ¿Qué movió a Dios a cerrar la boca de los leones, hermano? ¿Qué? Se sabe que los leones no son vegetarianos, comen carne, hermano. ¿Pero qué? El servicio, hermano. Cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada mal. Lo salvó, le cerró la boca de los leones. No, sí, pastor, pues es que no tenían hambre. Esos leones eran diferentes, en verdad eran de Génesis 1, eran vegetarianos. No, es que les dieron de comer antes, entonces Daniel los agarró como peluchitos, como muñecos de peluche, no, hermano. Dice que todos aquellos enemigos, vean lo que le va a pasar a nuestros enemigos, todos aquellos enemigos que habían hecho que el rey firmara ese edicto, lo agarraron hablado, diríamos los ticos, lo engañaron. Qué tremendo, ¿no? Dice que los agarraron, hermano, a esos que habían acusado a Daniel, los enemigos que nos quieren acusar, hermano. ¿Y qué pasó con ellos, hermano?
Los echaron al foso de los leones. Pero no solo ellos, ¿a quiénes más también? A sus hijos y a sus mujeres. Hermano, vea la responsabilidad que tenemos como sacerdotes. Vean la responsabilidad que tenemos como sacerdotes. Pero bueno, ellos fallaron y fueron echados por los leones, sus hijos y sus mujeres. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Ni siquiera tocaron tierra. En el aire, hermano, los leones los agarraron. Solo dijo el rey, como Francisco, a los leones los tiraron. Y hermano, en el aire, hermanos, los agarraron y les quebraron todos los huesos, espíritu. Entonces no era que los leones no tenían hambre, hermano. No era que eran leones mansitos, hermano, que no fueran bravos, no, hermano. ¿Qué salvó a Daniel, hermano? El servir. Y usted sabe todo lo que, ¿verdad?, proclamó el rey Darío del Señor cuando le cerró la boca a los leones, ¿verdad? Entonces, ¿qué cerró? ¿O cómo cerramos la boca a los leones? Ya para terminar, el servicio constantemente y perseverante. La fe, ya lo vimos, ¿verdad? El escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo, para cerrarle la boca al enemigo. El escudo de la fe para cerrarle la boca al león rugiente. Lo que decía Nelly, ¿verdad? No olía carne, hermano. ¿Por qué? Porque él había propuesto en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Es más, dice la Biblia, hermano, que él le dijo al encargado, no, que nosotros, yo y mis amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, no comamos de la porción del rey, que nosotros seamos vegetarianos. Ahí lo puedes ver, que nosotros solo comamos legumbres, ¿verdad?, y cosas saludables, hermano. Dios lo estaba preparando, hermano, para no oler a carne. Eso claramente está hablando de carnalidad. Orar constantemente, eso salvó a Daniel, ¿o no? Orar constantemente y no haberse contaminado con los manjares del mundo. Y no volamos a carne, hermano. ¿Qué es oler a carne, hermano? Las carnalidades. Por eso dice la Biblia, desechando de vosotros las obras de la carne, que son 18, como vimos el miércoles, creo, o el domingo. 18 frutos, 18 obras de la carne. ¿Cómo cerramos bocas de leones, hermano? Dándole a la carne lo que la carne quiere, sino darle al espíritu lo que el espíritu necesita. Hoy me repito, no le demos a la carne lo que la carne quiere. Tenemos que darle al espíritu lo que el espíritu necesita. Eso va a cerrar la boca de los leones. Para que me oren, pastor, hermano, es que lástima el tiempo, hermano. Aunque estamos a buen tiempo, pero sí quiero respetar el tiempo, ya tengo una hora. En Hebreos, creo que no lo apunté. En Hebreos 11, alguien que lo busque, cuando dice que los héroes de la fe, dice que muchos de ellos taparon bocas de leones. ¿Se recuerdan ese pasaje? Conquistaron, hicieron cosas, hermano. Ahí lo estuve leyendo en la casa, pero creo que no lo traje. Pues, ¿qué tipo de fuerza queremos tener, hermano? ¿Qué tipo de fuerza queremos tener? Tenemos que tener la fuerza de los leones. Ya para terminar dice, sean sobrios y velar. Otra vez el versículo con el que empezamos. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ya lo vimos, ¿verdad?, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda buscando, anda alrededor. Cuando el libro de Job, cuando Satanás llega a la presencia de Dios, le dice, Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le respondió él? De andar por la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. Eso es lo que se carga, hermano. Anda viendo, anda buscando, anda viendo, anda buscando. ¿Quién encontró el pasaje de Hebreos 11? No todos. Anda buscando aquí. ¿Qué es devorar, hermano? ¿Qué es devorar, hermano? Es comer, es triturar, es destruir. Es comer una presa, hermanos. Pero así, hermanos, hasta acabarse, así como con hambre, como desgarrando, hermanos, como apresuradamente, hermano. ¿Lo encontraste, John? ¿Qué dice, papá? Es pues la fe
certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, pero ahí está excelente, pero buscame abajo donde dice que estos hombres taparon bocas de leones. Ahí toca, tomate el tiempo, no hay problema. Entonces ando buscando a quién devorar, hermano. Hermano, hay que bajarle la lupa a esa palabra de devorar. ¿Cómo se reprende al devorador? ¿Ah? ¿Cómo se reprende al devorador? ¿Cómo? Sí, ¿no? Solo hay una cosa, solo hay algo que puede hacer que Dios reprenda al devorador. Ni siquiera nosotros, hermano, podemos reprender al devorador. Ni siquiera nosotros. Dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Hermano, debe 5 minutos. Hay cosas, hermano, que nosotros no podemos reprender. Hay cosas que, como dice Alex, aunque oremos, doblemos rodillas, hermano, hay principios de reino establecidos que están establecidos en la palabra. Es la ley de Dios. Dios es el abogado perfecto. Ni siquiera Él, como juez perfecto, puede brincarse la ley. Si está establecido en su ley, aunque Él quiera, no se puede brincar la ley. Él es un juez justo y es un abogado justo. ¿Sí me van a entender? Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado una parte de la Biblia, hermanos, que dice que cuando Moisés murió, dice que llegó el arcángel Miguel, agarró el cuerpo, lo iba a enterrar. ¿Y quién llegó? El diablo. Llegó el arcángel, el ángel caído, el arcángel caído. Y dice que se peleaban el cuerpo de Moisés. Y Miguel, que era un arcángel, dice que él, hermano, no se puso a nivel del otro. ¿Qué le dijo? Que el Señor te reprenda. Así le dijo. Que el Señor te reprenda. ¿Por qué, hermano? Porque reconocía jerarquías. Reconocía jerarquías. Dice la Biblia que no se animó a proferir ningún juicio contra aquel. Porque era una potestad mayor. Porque aquel era un querubín. Miguel era un arcángel. ¿Sí van a entender? Entonces no lo reprendió. Entonces hay cosas, hermano, que tú y yo no vamos a reprender. Hay cosas que tu oración, hermano, sí vale, pero no es suficiente. A veces ocupamos la oración y la intervención, la intercesión de una autoridad mayor. Tú vas a ocupar de mi oración como pastor, como una autoridad. Yo voy a ocupar la oración de mi pastor, porque son jerarquías espirituales que Dios respeta. Entonces, si aquel hermano no profirió ninguna palabra en contra del diablo, hermanos, no se puso de tú ahí a cortarle la cabeza, a machucarle la cabeza, no se puso a guerrear. Él le dijo, el Señor te reprenda. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque hay cosas que aunque oremos, hay cosas, hermano, que aunque clamemos, hay principios establecidos en la Biblia, hermano, y esto es una potestad. Es una potestad que es el devorador. Y ahora le vuelvo y le repito. ¿Quién reprende? No nosotros, no el pastor, no el apóstol. ¿Quién reprende al devorador? Dios. Okay. ¿Cómo? Hermanos, es el pasaje que más usan mis hermanos cuando suben a ministrar las ovejas. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traer todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y yo reprenderé por vosotros. ¿A quién? Al león rugiente, al que devora, al que se lleva las finanzas, al que se lleva todo.
Entonces, aunque oremos, aunque clamemos, aunque doblemos rodillas, hermano, son principios. Y no vengo a la de tiempo. Pero hay cosas, hermano, que tienen que ser establecidas, tienen que ser claras. Pero aquel no se animó a reprenderlo. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que el Señor reprenda por nosotros? Darle a Dios lo que es de Dios. Amén, hermano. Démosle un aplauso. Un aplauso al Señor. Bueno, con usted terminamos. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ahí está. Repítame otro. ¿Cuál es el versículo? 3:3. 33. ¿Me lo repites, por favor? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ah, ahí está. Los héroes de la fe. Ahí está David, ahí está. ¿Ah? Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice esa versión? Dice que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. La del oso. No, pero estamos hablando de leones, no estamos hablando de osos. Ahí nuevo, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, estamos claros, ¿verdad? Anda alrededor buscando a Nemo, no, buscando a quien devorar. Pero dice buscando. Hermano, ¿qué es buscar, hermano? ¿Cómo podría usted decir qué es buscar? Andar, hermano, hacer lo necesario por encontrar algo, hacer un esfuerzo, hermanos, por hallar algo, por conseguir algo o alguien. El enemigo anda buscando, el león rugiente anda buscando. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué anda buscando Dios? Ah, qué lindo, hermano. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, Él busca. Entonces, hermano, ¿por quién te vas a dejar encontrar? ¿Por quién te vas a dejar encontrar? El Padre busca, pero el enemigo también. Depende de nosotros, hermano. Si jugamos a las escondidillas, ¿verdad? ¿De quién nos vamos a dejar encontrar? Amén, hermanos. Vámonos de pie. Dámosle gracias. Vamos a buen tiempo. Mientras ponen un instrumental, dámosle gracias. Mi Señor, permíteme, Señor, cerrar boca de leones, papito. Ahora entiendo, Señor, que el enemigo que tú reprendes por nosotros, Señor, él anda, Señor, como león rugiente, Señor, haciendo bulla, hablando mucho, diciendo mucho en contra mía, Señor, enviando dardos, Señor, enviando flechas, Señor, enviando lanzas, Señor. Pero yo hoy me apodero, Señor, del escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo hacia mi mente, papito lindo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, reprende por nosotros, Señor, a ese orador, Señor. Yo quiero cumplir con lo que tengo que cumplir y tú vas, Señor, a reprender por nosotros a ese devorador, a esa potestad, a ese destructor, papito lindo. Padre, permíteme, Señor, servirte fielmente, permíteme servirte constantemente y ser perseverante en mi servicio, Señor. Permíteme, Señor, tener fe, activar la fe, Señor. Padre, permíteme, como Daniel, proponer en mi corazón, Señor, no
no contaminarme, no contaminarme, no contaminarme, Señor. Permíteme como Daniel, Señor, orar constantemente, día a día, Señor. Permíteme, papito lindo, ser fiel en la oración, fiel, papito lindo, en el altar, Señor, fiel, Señor, en el lugar secreto, en la intimidad contigo, Señor. Padre, permíteme, Señor, no contaminarme, Señor, con los deseos del mundo, no oler a carne, Señor. Permíteme desechar las obras de la carne, papito lindo. No darle a la carne, Señor, lo que la carne quiere, sino lo que el Espíritu desea, anhela, Señor, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, permíteme como esos hombres, esos héroes de la fe, tapar bocas de leones, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor. Padre,